Entonces, diagramas, entonces estos, si nos da chance, volvemos al final, a estos dos, tal vez nada más, eh, hagamos este rápidamente y pasamos al 3, que el 3 es un ejercicio de armaduras, tiene un par de preguntillas aquí abajo, uno, encontrar la fuerza interna, en este caso en el punto J, hasta J, y otra armadurita, ¿ok? Entonces, empezamos aquí en el 2. Lo primero que hay que hacer es encontrar las reacciones. Vamos a poner esto por aquí. Ok, tenemos que encontrar las reacciones. Acá hay una fuerza de 200 newtons en A. Hay una fuerza de 75 newtons en B. Hay un momento positivo en B, puntual. Y hay un momento negativo en C, puntual. Y hay una fuerza en D, puntual, de 175 newtons. Ok, y ya sabemos que en el empotramiento hay tres cosas. Una fuerza en X que vale 0 en este caso en particular, una fuerza en Y un momento que presumimos inicialmente va a ser en la dirección positiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos aquí, ¿no? Ok, entonces, bueno, le ponemos nombre a esto. Sería X. ¿Ok? Y este sería Y. Y este sería el momento en Y. Entonces, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X solo para indicar, ¿verdad?, que X vale 0, que si es necesario. Luego, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Y acá tenemos 4 participantes, pero vamos a recordar, ¿verdad?, que cuando tenemos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo. Aquí cuando usted mete las ecuaciones, o cuando mete en las ecuaciones los valores, eso es, eso es importante, porque las ecuaciones no saben nada de física. Las ecuaciones solamente saben de matemática, de aritmética. Entonces, solo hay positivo, negativo, pero no hay sentido físico. El sentido físico se lo tiene que dar usted. ¿Ok? Entonces, acá tenemos 4 términos. Ya tenemos el Y que va para arriba y es la incógnita. Tenemos otro además para arriba que es 200, que está ahí en A. Y tenemos dos negativos, que son menos 75 en B y menos 175 en D. Y eso es igual a 0. Recuerde que para la sumatoria de fuerzas, de fuerzas, los momentos puntuales son invisibles, ¿verdad? O sea, los momentos puntuales no participan. Entonces, eso es así. Y como Y, ahí usted suma y resta y toda la cosa, da menos 50, y eso es igual a 0, entonces Y sería 50. Y por lo tanto sería hacia arriba, ¿verdad? Porque usted pensó que era hacia arriba, lo predijo y le dio positivo, lo confirma, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido físico. Lo otro era solo una ecuación. ¿Sí? Y no se le olvide, porque si no el diagrama definitivamente no cierra, calcular la sumatoria de momentos en E. Y eso tiene que ser 0. ¿Sí? Y entonces, tenemos siempre que indicar, ¿verdad?, que el sentido de giro positivo, o el que reconocemos como positivo, es el antihorario. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ME, que no se le olvide, no lo puede dejar de poner, es más, siempre les recomiendo que lo pongan de primero.
Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, ok, adicionales. Dos son momentos puntuales. Entonces recuerde que no pueden llevar brazo de palanca. O sea, no pueden llevar brazo de palanca. Entonces estos son 175, ¿verdad? Que hace un giro positivo, ¿verdad? Porque vean que es como si la viga AE fuera como un trampolín, ¿verdad? Y entonces cuando se aplica esa fuerza de D, como un trampolín, pero al borde de una piscina, la piscina un clavado. Pues si usted brinca aquí en D, no está muy lejos, pero si brinca, la viga quiere deformarse en el sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, por eso el momento es positivo. Y 175 por 4, que sería el brazo de palanca. En algún lado ahí dice que las cotas están en metros. Y si no dice, bueno, las cotas están en metros. Luego, el 300 es un momento negativo. No tiene brazo de palanca. ¿Sí? Luego, el 75, igual positivo. Y el brazo de palanca es 8. Ahí mismo el 900, que es positivo, no tiene brazo de palanca. Y el último, que es negativo, que es 200 por 11. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, el momento en E más 700 menos 300 más 600 más 900 menos 2200. ¿Ok? Entonces, ME negativo, yo creo que va a dar. Primero es 400, después es 1000, después es 1900, pero finalmente es menos 300. ¿Ok? Finalmente es menos 300, igual a 0. Y entonces el momento en E sería 300. Newton metro, ¿verdad? Que son las unidades. El hecho de que nos haya dado positivo, lo que significa es que su sentido de predicción está bien. ¿Sí? Y entonces el momento gira en el sentido antihorario. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y ya estamos listos para dibujar el diagrama, porque realmente lo que importa acá es las reacciones. Una vez que usted tenga las reacciones, ya puede dibujar. Entonces, recuerde que le ponemos que esto es un diagrama de cortante que está en Newton. ¿Ok? Y que empezamos en cero. Tenemos que poner que empezamos en cero. ¿Ok? Luego, ¿qué sería lo primero que pasa con el diagrama? Es un diagramita de flechas. Entonces tenemos una flecha que sube primero a 200. ¿Ok? Sube a 200. Entre A y B, bueno, lo primero es haber extendido estas líneas, recuerde. Usted haga su diagrama, ¿verdad? Y lleva su reglita y toda la cosa. Usted va a extender estas líneas. Me quedo muy gruesa porque puse el botón que no era, pero no importa. Usted lleva su regla, extiende todas las cotas. Las cotas son como un indicativo. O sea, siempre que hay una cota es porque ahí pasa algo, ¿verdad? Entonces, usted tiene que extender todas las líneas de cotas. Ok, ahora sí. Entonces ya usted está listo para saber que lo primero que hicimos fue subir a 200. De ahí nos mantuvimos en línea recta. ¿Sí? No pasa nada hasta B. Y ahí bajamos 75. ¿Verdad? Entonces, estamos en 200 y bajamos a 125. ¿Sí? Luego, vean que ignoramos el 900 y también ignoramos el 300. ¿Ok?
también ignoramos el 300 y seguimos hasta que llegamos a D. ¿Ok? ¿Por qué lo ignoramos? Porque son momentos puntuales y los momentos puntuales no participan en el diagrama de cortante. Entonces aquí llegamos a 125 y finalmente esta fuerza de 175 nos baja a menos 50. ¿Ok? Nos baja a menos 50 y tenemos que seguir así porque entre D y E no hay nada, ¿verdad? Y entonces seguimos en menos 50 y finalmente en E subimos a cero. Porque en E la fuerza de la reacción es 50 hacia arriba, entonces como estamos en menos 50, nos sube, llegamos a cero. ¿Ok? Muy bien. Ahora va el diagrama de este momento. ¿Qué pasa aquí con el diagrama de momento? Bueno, el cuidado que hay que tener es que esto, si bien es cierto, parece una sola área, hay que parar primero en C porque ahí va a haber un momento puntual. ¿Ok? Entonces hay que tener, en realidad serían 4 áreas. ¿Ok? Y el que te da la pista es precisamente la cota que está ahí en C, esta rayita. Ya que las rayitas de las cotas prácticamente nos dividen las áreas. Entonces, aunque esto parezca una misma área, o sea, digamos, hay que parar primero y cortar en C porque ahí hay algo. ¿Ok? Que muchas veces lo que hacemos es que este lo tiramos en línea recta y olvidamos el momento. Entonces, debemos de indicar, ¿verdad? Que este sería un diagrama de momentos y que va a estar en newton metro. Recuerden que poner las unidades al principio es para no ponerlas en cada valor, pero hay que ponerlas en algún lado, ¿verdad? Entonces hay que ponerlas al principio. Ok, entonces la primera área es un área positiva y es un área que vale 200 por 3, que sería 300. 600, perdón. 600. Ok, entonces queda aquí como en 600. Ok. Luego, ahí hay un momento puntual, ¿verdad? Y es un momento positivo. ¿Y qué hacen los momentos positivos? El diagrama, Baje. perdón, Hacen que baje. hacen que baje, que baje. Entonces, si está en 600 y baja a 900, queda en menos 300. Menos 300. Entonces, quedamos aquí en nuestro punto más bajo, menos 300. Ok. Ahora, ¿cuál es el error típico en este ejercicio? Que llegamos y calculamos y decimos, ok, 125 por 4. Y eso nos da 500. Y entonces tiramos una línea recta desde 300 hasta 200, ¿verdad? Así. Y eso está mal. Eso está mal porque en el centro, en C, hay un momento puntual. Entonces, lo correcto, en este caso, es que usted tendría que tirar y decir, ok, el área se ve, hay que parar en C porque ahí está un momento puntual. Entonces sería 125 por 2, 250. Entonces, 250 menos 300 menos 50. Entonces, usted primero para aquí en menos 50. ¿Ok? Menos 50. Muy bien. Y como ese es un momento puntual negativo, usted sabe que el diagrama sube. Entonces, como usted está en menos 50, sube a menos, o a más, perdón, 250. ¿Verdad? A más 250. Porque entonces usted tiene que subir 300. ¿Ok? Y ahora sí, usted sigue con la otra mitad del área.
Y la otra mitad del área es 125 por 2, que también es 250. Entonces usted llega a 500. Algo que es todo un detalle acá, si es posible, lo hagan, es que esta línea es perfectamente paralela a esta, porque son la misma línea, lo que pasa es que interrumpida por el momento puntual del centro. Estas dos áreas son iguales. Entonces, como esta es más que todo, digamos, por un tema de formalismo, que esta línea tiene que ser la misma que esta, ya tiene que ser paralela. ¿Ok? Y entonces serían 500. Muy bien. Finalmente, está el área, esta de menos 50, es un área negativa, y menos 50 por 4 da menos 200. Entonces, como usted está en 500 menos 200, le da 300. Y entonces usted se preocupa porque el diagrama no cerró. Pero no, en realidad sí cerró, ¿verdad? Porque ¿qué tenemos ahí al final? Tenemos un momento puntual que además vale 300 positivo. Y usted sabe que cuando el momento es positivo y es puntual, el diagrama baja ese valor. Y como están 300 y tiene que bajar 300, termina en cero. Y ese sería el diagrama. ¿Ok? ¿Todo el mundo de acuerdo? Muy bien. Entonces, no se diga más. Pongámosle una foto. Ok, muy bien. Entonces, guardar como ejercicios, práctica, pacientes. Ok, entonces, eso sería. Muy bien. Entonces, como les decía, diagramas ya hemos visto varios, ¿verdad? Entonces, pasémonos al ejercicio 3, que dice que hay una armadurilla ahí. ¿Ok? Entonces, vean que dice, tal vez, a ver, como así, tal vez, ojalá para ver ajá, todas las preguntas. Ahí está. Entonces, dice que con base en la siguiente armadura, ¿verdad? Y habla que el valor de P son 1000 kilonewtons, todos los casos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hará falta, o si hace falta los cálculos, sacamos la calculadora, pero si no, ustedes también me colaboran. Entonces, dice que todas las fuerzas son 1000. ¿Sí? Y dice que estos son 6 vigas cada 6 metros, total 36. O sea, la distancia de A a C son 6 metros, de C a E son 6 metros, etc. ¿Ok? Y este, contesté las siguientes preguntas. ¿Cuál es la reacción en el apoyo K? ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de apoyo es el apoyo K? Es un patín. Es un patín, o sea, nos da una única fuerza hacia arriba. ¿Ok? Y entonces le podríamos llamar calle. ¿Ok? Pero esa única fuerza hacia arriba, ¿cómo la podríamos encontrar directamente? Eh, Sabemos que tiene que ir para arriba para que el cuerpo esté en equilibrio, entonces sabemos que no puede ser 1000 kilonewtons hacia abajo y está a la misma distancia de C y sabemos que el total de la suma de P es 2500, entonces 5000, entonces 5000. tiene que darnos 2500. Ok. Ahora,
Eso está perfecto con ese razonamiento. Suponiendo que las P fueran diferentes o, ¿verdad? Que haya algún desequilibrio o que las distancias no fueran las mismas. Si es completamente simétrico, eso es así de rápido. Pero digamos, si no, y lo quisiéramos hacer con un solo paso, digamos, con una sola ecuación, ¿cuál sería? Sumatoria de momentos. En C, ¿verdad? Sumatoria de momentos en C. Nunca nos va a importar cuánto vale CX y CY. No, CX no hay, pero CY no nos va a importar porque nos están pidiendo por K. Entonces hacemos simplemente sumatoria de momentos en C y de una vez encontramos el valor y ya. Si en otro nos pidieran en la CY, bueno, pues lo hacemos, pero si no, no. Entonces, recordar que la sumatoria de momentos es positivo en este sentido. Entonces, aunque ya sabemos que la respuesta es 2500, por una cuestión digamos, de análisis, igual hagamos la sumatoria de momentos para comprobarlo y para que veamos a ver cómo andamos con los giros. Ok. La P que está en A gira positivo. Okay. Entonces sería P por 6. Okay. La P que está en E gira negativo. Entonces menos P por 6. Okay. La que está en G gira negativo. Entonces P por 12. La que está en I también gira negativo. Entonces P por 18. La que está en L también gira negativo. Entonces menos P por 30. Y el calle gira positivo. Entonces más calle por 24. Y eso es igual a 0. Y eso es igual a 0. Entonces los primeros dos P se restan. Se matan entre ellos. Luego menos 12, menos 18, menos 30. ¿Verdad? Menos 60. Menos 60P. ¿Qué? Menos 60 por P. Y más 24 calle igual a 0. Entonces al final, calle da el 60 pasa positivo, entonces 60P dividido entre 24. Si usted pone ahí en la calculadora, ¿verdad? 60 24 avos da 2 y medio o 5 medios. Entonces 2 y medio lo que valga P. Como P vale 1000, entonces 2500 newtons o kilonewtons. Y como nos dio positivo, significa que va en la dirección que usted lo predijo y esa era hacia arriba. ¿Ok? Y esa era hacia arriba. Profe, una pregunta. Tipi. ¿Podría explicar cómo lo sacaron ahora que lo hicieron como por, digamos, como... Sí, es que es una viga, es una cercha completamente simétrica. Eso solo funciona cuando es completamente simétrica. Simétrica tiene que ser de dos puntos de vista. Desde el punto de vista geométrico, que todas miden cada 6 metros, y además tiene que estar cargada de forma simétrica. Y vea que la P está cargado todo simétrico. O sea, esta está con esta está con esta y esta está en el centro. Entonces, para abajo hay 5000 en total. Y como usted solo tiene dos apoyos y están perfectamente alineados, entonces de 2500 cada uno. Eso funciona solo porque está simétrico. Con solo que ya esta no hubiera estado, por ejemplo, ya no es 2000 y 2000. Si esta no hubiera estado, sería 2000 y 2000, ¿verdad? Pero con solo que haya un desequilibrio, una asimetría, ya no es, ya no es mitad y mitad. Pero en este caso era mitad y mitad. Bien. Luego nos pide encontrar la fuerza interna en el elemento AB. Ok, entonces este es el elemento AB.
nunca se les va a pedir, ¿verdad?, analizar una armadura tan grande como esta, completa. Pero se le puede dar una armadura grande y que usted analice un poco de la armadura, un par de nodos. Incluso tal vez yo le hubiera pedido, no sé, BD. Entonces, ahora, o sea, aquella vez, esto es un ejercicio de examen viejo, aquella vez le había pedido AB, pero estaba muy condescendiente porque nada más hay que analizar un punto, ¿verdad? Que es A. Entonces, todo bien. Entonces usted analiza el nodo A, ¿verdad? Y usted va y lo dibuja. Y al nodo A le llegan tres fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? O no usemos la palabra le llegan, le corresponden tres fuerzas, que no necesariamente van apuntando hacia él. Y esas fuerzas son P, que va hacia abajo, ¿verdad? Que recuerde que las fuerzas que están ahí dibujadas, usted siempre tiene que dibujarlas. Entonces P está ahí hacia abajo. Y luego, usted todo lo va a dibujar por convención, inicialmente, en tensión. ¿Y qué significa tensión? Tensión significa que sale del nodo, que sale del nodo, ¿ok? Que sale del nodo. Entonces, usted tiene, usted tiene que esta es la fuerza AB y que esta es la fuerza AC. Con solo ver eso, con solo ver eso, ¿cuál de esas dos está mal apuntada? Fuerza AC. La fuerza AC. Usted tiene que ser capaz de ver eso y tiene que ser capaz de decir, ok, la fuerza AB sí tiene que ir en esa dirección, ¿verdad? Porque yo necesito que la componente en Y de la fuerza AB se equilibre con esta fuerza P que va para abajo. Entonces, necesariamente esta tiene que ir para arriba, la componente en Y. Y ya se casa la X, o sea, porque depende una de la otra. Entonces, la de X tiene que apuntar necesariamente para la derecha. Entonces, esto está mal. Esto tiene que apuntar para la izquierda para que esté en equilibrio con la de ABX. ¿Ven? Ese análisis es muy importante. Que usted lo... Pero una pregunta, ¿lo vamos a cambiar de una vez o lo vamos a igual todavía dejar por convención en tensión? En realidad, nunca ni lo vamos a calcular porque solo nos piden la fuerza del elemento AB. Entonces, vamos a hacer solo sumatoria de fuerzas en Y. Y ya con ese lo calculamos. Pero no lo cambia todavía, cámbielo hasta el final. O sea, hasta que ya pase el siguiente nodo, cuando ya tiene que dibujar, ahí lo cambiaría. Si lo quiere cambiar ahorita, no hay problema. Simplemente le va a dar positivo. O sea, cuando ahorita lo cambie y ahí hiciera sumatoria de fuerzas en X, le va a dar positivo. Si lo cambia luego, le va a dar negativo. Eso es todo. Pero no lo vamos a calcular. Era solo como para ir haciendo el preámbulo de las preguntas de abajo que preguntan por si los elementos están en tensión, compresión, elemento de fuerza cero o si no hay cómo saber. Siempre hay, casi siempre hay cómo saber. Ok. Entonces, ya, calculemos esto. Entonces, ¿qué se necesita para poder calcular a B? Este ángulo, El Ujú. ángulo, ¿ok? Ese alfilla. ¿Cuánto vale ese alfilla? 22.62. Exactamente. ¿Todos estamos de acuerdo por qué vale 22.62? Hable ahora o calle para siempre. Ok. Como a ustedes no les gusta hablar, no importa. Acá hay varias formas de hacerlo. Es un triángulo. Puede ser un triángulo grande, 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 que mida 7,5 por 18, ¿verdad? Porque esto es 6 y 6 y 6. Entonces sería shift tan, tangente inversa de 7,5 entre 18. Usted también tiene que darse cuenta que la altura de esto es 5 y que la altura de esto es 2,5. Aunque yo no le diga, porque es simétrico. Entonces son triángulos semejantes. Entonces, si esto mide 7,5, esto mide 5 y esto mide 2,5. Entonces, también lo pudo haber hecho con 2,5 entre 6, ¿verdad? Si usted quiere. Pero al final no importa. O sea, cualquiera de los tres funciona.
Lo importante es que alfa vale eso, 22.62. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, podemos calcular a este lado las componentes f a b x, sería con el coseno. Entonces, el coseno de 22.62 da 0.92 de f a b, y f a b y sería con el seno. Y el seno sería 0.38. ¿Ok? f a b. Y entonces usted dice, bueno, por una sumatoria de fuerzas en Y, tenemos a FABY para arriba menos P para abajo. Y eso es igual a 0. Entonces sustituimos a FABY por 0.38 de FAB menos 1000, y eso es igual a 0. Y de ahí que FAB sea igual a 1000 entre 0.38, y eso da 2631.58, que no está entre las opciones. ¿Sí? Entonces usted pone que no está. Entonces usted pone aquí la opción esta y pone 2631.58 newtons en tensión. ¿Verdad? Porque el hecho de que nos dio positivo significa que está en tensión. Profe, ¿no Señor. serían kilonewtons? Claro que sí, claro que sí. Deme un segundito para ver cómo podemos resarcir el problema. Ok, me ganó la emoción en tensión. Ok, ahí está. Ok, ¿todo el mundo de acuerdo? Ok, Sí. muy bien. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Si lo ponemos positivo, pensando que es tensión, y si nos da positivo, significa que sí era tensión. Yo prefiero ese positivo positivo, porque usted lo puede poner en compresión, y si le da negativo, significa que es tensión, ¿verdad? Menos menos. Prefiero que sea positivo. Ahora sí, viendo y habiendo analizado lo que dijimos, dice que el elemento CD se encuentra en tensión, compresión, es un elemento de fuerza cero, o no es posible determinarlo. El CD, ¿ustedes qué dicen? Tensión. Sí. Usted dice que está en tensión. Sí, está en tensión. Ujú. ¿Ok? Entonces ahí analizamos el nodo, ¿verdad? Analizamos este nodo. Entonces usted dice, bueno, tenemos el nodo de. ¿Ok? Entonces usted pone por aquí, póngalo por aquí. Ok. El nodo D está aquí, ¿verdad? Tal vez un poquito más abajo. Ok, ahí está. Entonces al nodo C, perdón, al nodo C. ¿Cuánta fuerza le llegan? Le llegan 5. ¿Verdad? Tenés esta que la pones en tensión inicialmente, y esta también, y la misma del nodo bien, y esta que sería EF también. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta es P, y esta es la fuerza Sí. de, eh, sí, estoy analizando el nodo, me equivoqué, porque no tenía, era el nodo C, dibujé el nodo E. Saben que dibujé el nodo E.
Era el C el que tenía que dibujar. En el C, la que no está es P, ¿verdad? La volver P. Y esta sí es C. Híjole. La que tenemos ahí en C, bueno, ahí sí se ocupaba la fuerza de CY. CY vale 2500 para arriba. Entonces, más bien yo creo que eso nos cambia la respuesta. Que no sé, si no ahorita me explican cuál fue el análisis que ustedes hicieron. ¿Ok? No, profe, es que yo también pensé que C era E más El, bien. ¿verdad? Nos fuimos en la finta. Sí, sí. Sí, yo Este es pensé E, eso. este es E y este es C. Es que tal vez por la condición en la que está el dibujo, se quedó muy lejos. Pero sí, este es el que es C. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esta fuerza de 2500 y tenemos esta fuerza que es CE, ahora sí. ¿Ok? Esta que es CD, que es la que nos están preguntando. Y es esta que es CB. Y esta es interesante porque de acuerdo con el análisis del punto anterior, sabemos que esta sí va para el otro lado. Sabemos que esta fuerza sí está en compresión. ¿Ok? Esta fuerza sí está en compresión. Entonces, como usted sabe eso, tiene que dibujarlo así. ¿Ok? Entonces, esta está en compresión. ¿Ok? Y sería, esta es la fuerza de AC. ¿Ok? Entonces, este, ¿qué tenemos? Tenemos que en este caso, para poderlo saber con certeza, vean que por eso valía un punto más, hay que resolver el no. Hay que resolver el no. Y la pregunta es si tenemos las herramientas para resolver el no, ¿verdad? Y la respuesta es que, que sí, pero está un poco lejos, largo. Ese para ver qué habría querido haber dicho yo en ese momento. Esto está para allá. Entonces, es que es un elemento de fuerza cero, yo creo. Sí, véanlo así, jóvenes. Entonces, para ver, es que yo creo que esto tiene que ser la misma. Ah, ya. Ese era el análisis que había que hacer. Ok, vean. Ah, esto estaba bonito. Vean este elemento que está aquí. Este elemento que está aquí, ¿verdad? Viene así recto. ¿Sí? Viene así recto. Entonces, si usted ve este nodo, el B, cuando usted vea un nodo, de hecho, creo que lo menciona en la presentación, ¿verdad? Y si no, ahora también les voy a pasar un material para que reforcemos esta parte del elemento de fuerza cero. Tenemos que en el nodo B, cuando usted tenga que hay una línea que sigue y otra llega con un ángulo raro, o sea, que no corresponde a la línea y no hay fuerzas externas, eso que llegó tiene que ser cero. Eso que llegó tiene que ser cero porque no habría forma de equilibrarlo. Vea que si usted ve el nodo B, la voy a poner aquí el nodo B. El nodo B tiene estas dos fuerzas. Tiene la fuerza de BA y tiene la fuerza de BD en la misma línea. Ven que esas dos se equilibran solas. Ujú. No puede ser que llegue esta. Esta no, Ok. no hace equilibrio. O sea, no tiene forma, digamos, no es posible que eso se equilibre nunca, porque no tiene componentes para equilibrarse. Entonces, esta fuerza es cero, la del elemento BC. Entonces, como la del elemento BC es cero, y esta no existe. O sea, es como que no esté aquí. Entonces, ahora sí, ya hay forma para saber cómo es CD. CD necesariamente tiene que ir hacia abajo para que se equilibre con el elemento. Entonces, esta sí ocupaba un poquillo más de análisis. ¿Ok? Y CD tiene que ir hacia abajo para que se equilibre con el 2500. Entonces, en conclusión, ir hacia el nodo, apuntar hacia el nodo, significa que es una fuerza en compresión. Sí. ¿Ok? Sí.
El KL es más fácil, porque el KL es el análisis que hicimos para el AC, solo que al otro lado. El KL, pero este sí está fácil. Ok, entonces, no me acordaba que lo había puesto tan complicado. Por lo general lo estoy poniendo como el KL, que es, o el AC, que es solo de analizar ese nodo, digamos. Aquí había que analizar dos nodos. ¿Sí? Pero bueno, ya por lo menos les queda el mensaje de este que sí es posible. Y ahora había que analizar el nodo L. Si analizamos el nodo L para la pregunta final, que era la de KL, vean que es el mismo análisis que en el caso de AC, porque tenemos P para abajo, tenemos LJ para allá y tenemos KL para allá. ¿Sí? Entonces, como esta fuerza es para abajo, P, y esta fuerza es la fuerza de JL o LJ, y esta es la fuerza de KL, ¿ok? Entonces, exacto, como LJ tiene que ir hacia arriba para matarse con P, entonces esa está así, ya esa queda fija. Entonces su componente en X va para la izquierda, entonces necesariamente KL tiene que ir para la derecha para poder equilibrarse con eso. Entonces KL necesariamente va para la derecha. Y por lo tanto, ir para la derecha es estar en compresión. Porque vea que nada tiene que ver la derecha aquí, ¿verdad? Aquí lo que tiene que ver es apuntar o salir del nodo. Ir hacia el nodo es compresión, salir del nodo es tensión, independientemente de si es izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Ok. Entonces este sería, ¿verdad? Aquí ponemos que sería que también está en compresión. ¿De acuerdo? Bien. Voy a tomar una foto. Y lo vamos a poner aquí. Y dice que ejercicio 3. Muy bien. Estuvo bonito. Ahora dice que tenemos un ejercicio de encontrar las reacciones en los apoyos de la siguiente viga. Esto era un examen final en aquel momento cuando yo pregunté este ejercicio. De hecho, la viga era un poquito más complicada porque esta carga era en triángulo. eh, y este apoyo era así perpendicular. Entonces, pero era un examen final. Ahora ya no hay examen final. Ahora lo que hay es tercer parcial. Entonces, me he ido suavizando con el tiempo. Pero el asunto es que ahí se les pedía entonces las reacciones, ¿verdad? Y valía bastante. Y se les pedía las fuerzas internas en el punto J. ¿Ok? Y entonces el punto J estaba aquí, a 5 unidades de D. ¿Ok? Entonces ahí hay que hacer un corte para encontrar el punto J. Pero primero hay que encontrar las reacciones. ¿Ok? Entonces medio se pixeló esta caramba, pero esto es 5, ¿verdad? Este ángulo es 35, esto es 2,5, este momento puntual es de 1500 newton metros, la carguilla distribuida es de 500 newtons entre metro y esta distancia es 6. ¿Ok? Entonces lo primero es encontrar las reacciones. Vean que por la forma en la que ahorita está dibujado el patín, la única reacción es en Y. Pero no, o sea, aquí nada tiene que ver con que la viga sea inclinada. Aquí lo que tiene que ver es con que el piso del patín es horizontal. ¿Sí? Entonces la reacción es perpendicular a la superficie del apoyo. ¿Sí? Del apoyo. Y aquí tenemos a DY y aquí tenemos a DX. ¿Sí?
Entonces este es a y este es, Si el apoyo hubiera estado inclinado, ahí es donde sí, también, digamos, la reacción sería inclinada y se tendría que sacar los componentes en X y Y, ¿verdad? exacto, exacto. Si el apoyillo hubiera venido, digamos así, el piso, entonces, que ese si quieren hacerlo, lo pueden encontrar ahí en la carpeta de exámenes viejos. Entonces la reacción hubiera sido así. Y sabiendo el ángulo, que el ángulo que tenemos que usar, ¿cuál es? 35 o 55. 55. Ujú. 55 para calcular los componentes, ¿cierto? Entonces, habría que hacer todo eso. Bueno, no es nada, no es mucho más, ¿verdad? No es mucho más, pero por un tema de vagabundería hoy, no me lo pusimos así vertical. ¿Ok? Muy bien. De Y y de X. Ahí está todo. Ahora, ¿cuánto vale esta fuerza distribuida? Esta, que la convertimos en una fuerza puntual. 2500 newtons a 2.5 metros de A. En la inclinada, ¿verdad? Ujú. En la inclinada. Ok, entonces esto vale 2500. 2500. Newton metro. Newton. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale? ¿Verdad? A esa sí le vamos a llamar la fuerza 1. ¿Ok? A esa fuerza 1 tenemos que calcularle su parte en y tenemos que calcularle su parte en X. ¿Ok? ¿Y cuál es el ángulo que usamos? 55. 55, ¿verdad? Este ángulo que está aquí es 55. ¿Ok? 55. Entonces, es importantísimo eso, ¿verdad? Entonces, alfa es igual a 55 grados. De ahí que F1X es el coseno de 55, que vale 0.57. Ah, bueno, lo ponemos de una vez todo porque tenemos el número. 2500 por el coseno de 55 y eso da 1433.94 newton. Y F1Y, como tenemos el número, 2500 por el seno de 55. Y eso da 2047.88 newton. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante acá? Calcular estas distancias. Porque, o sea, es evidente que tenemos que hacer una sumatoria de momentos. Entonces necesitamos esta distancia y necesitamos esta distancia. ¿Ok? Esas distancias se calculan como esa distancia y necesitamos esta otra. ¿Ok? Hay dos opciones. Hay dos opciones. O calculan cuánto es esta distancia en total desde aquí hasta la proyección de A. ¿Ya? Y así, va. Y esta necesariamente es la mitad. Porque así, digamos, cuando una mitad Aquí estará. se Ujú. cumple las demás, ¿verdad? Como la fuerza está a la mitad de 5, entonces proyecta la mitad del cateto, ¿verdad? Entonces, pueden encontrar cualquiera de esas distancias. Yo voy a encontrar directamente estas, las que marqué en rojo, las voy a encontrar de una vez con esa distancia de 2,5. ¿Ok? Y esos son Pitágoras. No, eso es trigonometría, perdón. Porque sabemos 35. Sabemos que el ángulo es 35. Y que esta distancia, que es la hipotenusa, esta, mide 2,5. ¿Ok? Entonces, si a esta distancia yo le llamo X y a esta distancia yo le llamo Y, ¿verdad?
X es igual, ¿verdad? El coseno de 35 es igual a X entre la hipotenusa. Entonces, X es la hipotenusa, que es 2,5, por el coseno de 35 grados. ¿Ok? Y eso da 2,5 por el coseno de 35, 2,05 metros. ¿Ok? Entonces, X es 2,05. ¿Ok? Y Y sería el seno de 35 es Y entre 2,5, entonces el 2,5 pasa a multiplicar y sería 2,5 por el seno de 35 grados. ¿Ok? Y Y vale 2,5 por el seno de 35, 1,43. ¿Ok? Si usted hubiera calculado las distancias totales y las divide entre 2, pues ya está liberado 2,87. Y entonces en realidad tal vez cuando divida le da 1,44 porque tiene que redondear. No hay problema porque yo estoy viendo cómo lo está haciendo. Y la otra sí le hubiera dado 4,10 o 4,1 y la mitad sí hubiera sido 0,5. ¿Ok? De cualquiera de las dos formas está bueno. Simplemente es hacer una de las dos. Y ya, ahora sí ya estamos listos para hacer nuestra sumatoria de momentos. ¿A dónde creen que es conveniente hacer esa sumatoria de momentos? Recuerden que cuando esta fuerza la cambiamos por las fuerzas estas X y Y, ya es como que no estuviera esa fuerza, ¿verdad? Sino que las que juegan en el diagrama, en los momentos, son las componentes, ¿verdad? F1X y F1Y. ¿Ok? Muy bien. Entonces podemos hacer la sumatoria de momentos en D. Hagámosla en D. Sobre todo por algo interesante. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántos términos tiene la sumatoria de momentos? ¿Cuántos términos tiene? Eh, 4. 4, sí, sería el de Uno, A, dos, tres, ajá, F1, F, ajá, 4. sí. Vean qué maldición que otra vez, que sí tuvimos que calcular esta distancia, pero bueno, ya sabemos que es la misma, entonces esto vale 2,5, ¿verdad? Sí. 2,05. De aquí a aquí mide 2,05. Eso es porque cuando el término de a Y, el brazo de palanca es en X, ¿verdad? Este es el brazo de palanca en X. Entonces la distancia es 10,1, ¿verdad? 6 más 2,05 más 2,05. ¿Ok? Entonces ustedes me están diciendo que hagamos la sumatoria de momentos en D. Fue eso, ¿verdad? Dijeron. Ujú. Y que habían 4 términos, me dijeron. Que yo siempre necio aquí, ¿verdad? Recordando que el sentido de giro para allá es el positivo. Cada más fuerte. Entonces, ahora sí, me dijeron, entonces, ¿el 1500 va negativo o positivo? Negativo. ¿Y lo multiplicamos por 2,5? No, No, ¿verdad? No tiene brazo de palanca. Ok. La F1X, ¿positivo o negativo? positivo. Positivo. Ok. No sé si ahí se superpusieron las voces. La segunda voz dijo negativo. No, positivo. Ah, bueno. Tengan mucho cuidado y estemos todos seguros porque ese lo fallan montones. Por alguna razón, ese sentido de giro me lo pone en negativo y yo no entiendo por qué. ¿Ok? Entonces, se los comento porque es una realidad, digamos que lo he podido ver a lo largo de las revisiones. Entonces, ese es positivo porque está arriba, ¿verdad? Entonces, aunque no sé cómo hacen la mano, ¿verdad? Pero recuerden que usted lo puede hacer siempre con la mano derecha y le va a dar el sentido de giro. Lo importante es que ese es positivo, ¿ok? Entonces, más F1X. ¿Y cuál es su brazo de palanca? 8.05. Ah, no, sí, profe.
No, No, 1.3. ajá. Como es una fuerza Ah, en cierto, porque X, está para arriba, sí, sí, sí. no. O Horizontal, sea, digamos, sí, la pero... fuerza, ok. La fuerza horizontal tiene un brazo de palanca vertical. Es muy importante no equivocarse con eso. Tal vez usted lo pensó bien, pero nada más me dijo el número. La que da 8.05 es la La de... de Y. un- Ujú. Correcto, F1Y. F1Y sí es 8.05, que es 6 más 2.05, ¿verdad? ¿Y qué nos falta? Nos falta AY, más o menos AY, Menos. menos, ¿verdad? Menos AY. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 10.1. Es decir, 10.1, ¿verdad? Que es 2.05 más 2.05 más 6. Y eso es igual a 0. Bueno, ya me dio pereza, entonces metámoslo en la calculadora, menos 1500 más 1433.94 por 1.43 más 2047.88 por 8.05 menos la variable por 10.1, alfa igual 0, shift sol, y para qué valor, para el que quiera, y da 1686.73. Ayer es 1686.73. ¿Todo el mundo de acuerdo? Son newtons y el hecho de que nos haya dado positivo significa que era para donde fue predicha y fue predicha hacia arriba. Ok. Ahora podemos hacer, o desde antes, podíamos hacer de X, ¿verdad? Ese lo podemos hacer desde antes, no importa. Este, lo hacemos en este momento con una sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Sumatoria de fuerzas en X. De hecho, ¿cuánto vale de X? 1433.94 hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Que fue como lo predijimos. 1433.94 newtons hacia la derecha. ¿Ok? Solo hay dos términos, ¿verdad? De X y F1X. No va para la derecha, el otro va para la izquierda, entonces está bien. Y finalmente, si hacemos una sumatoria de fuerzas en y eso es igual a 0, y tenemos tres términos, ¿verdad? Que son AY menos F1Y más DY, igual a 0. ¿Ok? Entonces, DY vale, bueno, sustituimos ahí, y sería 1686.73 menos 2047.88 y pasa al otro lado, da 361.15 newtons, igual a Ujú. 0. Nada igual a 0. Como dio positivo, va para arriba. Va para arriba. Y esas son las reacciones. ¿Qué les parece? Sencillo, o sea, realmente lo complejo, si se quiere, era la parte de siempre acordarse, ¿verdad? Que la fuerza distribuida se pone como 1500, pero hay que calcularle sus componentes, usar el ángulo correcto, ¿verdad? 55 es el ángulo correcto. eh, Acordarse de cómo calcular estas distancias X y Y, ¿verdad? Que podía hacer con trigonometría, ya sea que encontraran el cateto completo y lo dividieran entre dos, o que lo hicieran primero dividiendo la hipotenusa entre dos y con eso sacan los mini catetos. También se puede, ¿verdad? Recordar siempre que en una sumatoria de momentos, si la fuerza está en X, el brazo está en Y. Ya. ¿Okay? Son bastantes cosas que hay que recordar, pero realmente las hemos hecho bastante a lo largo del curso. Voy a poner este aquí para la foto, ¿verdad? Que esta es la F1. La estoy poniendo en otro color porque no podemos olvidar, ¿verdad? Que en el momento en el que la convertimos en componentes, no la usamos, ¿verdad? Vean que nunca usamos el 2500 como tal, ¿verdad? Y usarlo sería un error porque sería usar más de la cuenta. Y voy a marcar ahí que ese es alfa. Ya. Entonces ya hicimos la primera parte que era las reacciones.
Ahora vamos a la parte que nos compete en este momento del curso, que es la parte B, que son las fuerzas internas en el punto J. Ok. ¿Qué corte haría usted? ¿Por la derecha o por la izquierda? Yo me quedaría con el pedazo de la derecha. Usted se quedaría con el pedazo de la derecha. ¿Ok? De El que acuerdo. tiene D. El que tiene D. Sí, es más bonito si se quiere, digamos, porque todo está recto, ¿verdad? Ujú. Entonces sí es cierto que en este en particular, lo mejor era si usted cortaba aquí, dejarse este pedazo. Y este es el que nos vamos a dejar. ¿Ok? Entonces, lo dibujamos. Dibujamos un pedacillo de viga, así, ¿verdad? Tal vez no tan allá, como aquí, ¿no? Así. Y entonces, tiene dos cotas importantes, por lo tanto las hacemos, ¿verdad? Ya vimos que siempre donde están las cotas es como los puntos que hay que considerar. Entonces tenemos esta que está aquí, esta que está aquí, que es el final, y en el medio. Que no se les olvide poner ese momento puntual, ¿verdad? Entonces tenemos esta y tenemos esta. ¿Ok? Y este valor es 2,5 metros. Y este valor es 2,5 metros. ¿Ok? ¿Quiénes tenemos? Bueno, las fuerzas externas están ahí, o sea, todo lo que las fuerzas que están ahí, usted tiene que dibujarlas. Y esas son de X, perdón, de Y y de X. ¿Ok? Usted tiene que dibujarlas. Serían, a ver, ajá. Serían, hay que ponerles ahí. Usted le puede poner de Y o le puede poner 361,15 newtons, lo que haga falta, ¿no? Y a este le vamos a poner 1433,90 newtons. ¿Ok? Ahí. Luego, no se le puede olvidar Un que ahí momento. en el punto C hay un momento así. Quedó muy feo. Bueno, no mejoró, pero 1500 newton metro. Ok. ¿Qué apareció ahí cuando usted cortó? Uno P, P, Apareció V una y P, M. una V y una M, ¿verdad? Michael Jordan apareció. Entonces, cuando el corte está por la izquierda, no me canso de dibujar esto, yo lo vuelvo a dibujar una vez más, no importa. Usted tiene la viga, vamos a definir que es positivo los siguientes movimientos o los siguientes cortes. Cuando está por la derecha, la P va para allá. Cuando está por la izquierda, la P va para acá. Cuando está por la derecha, la V va para abajo. Cuando está por la izquierda, la V va para arriba. Y cuando está por la derecha, el momento es antihorario. Y cuando está por la izquierda, el momento es horario. Esa es su convención. Entonces, ¿cuáles son los de este caso? Los de la izquierda. O sea, P, V y el momento antihorario. El momento horario. Así. ¿Ok? Entonces ese sería P, que sí parece que P va a ser en el signo, en el sentido correcto. V, que no, va para abajo. Y el momento que quién sabe, es Michael Jordan. Momento en J. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Por sumatoria de fuerzas en X, número por aquí, por sumatoria de fuerzas en X, el, eh, el P vale 1433,94
newtons hacia la Hacia la izquierda. ¿verdad? Hacia la izquierda. ¿Ok? No quería borrar eso, pero lo voy a tener que borrar. Quita esa. Ahorita la dibujamos en otro lado para que quede en la foto. ¿Ok? Dibujémosla por aquí. Ahí. Y pongámosle positivo dentro. Bueno, nos quedó muy esquineado, pero no importa. Entonces sabe que es para allá, y para arriba, y para abajo. Y momento antihorario y momento horario. Lo dije al revés, pero. Ok. Ahora ya podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, Y, por sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vean que las únicas dos fuerzas que tenemos son el 361 para arriba, por lo tanto el cortante tiene que ir hacia abajo más bien, ¿verdad? Entonces va a ser 361.15 newtons, pero Hacia abajo. hacia abajo. ¿Ok? Y para encontrar a Michael Jordan hacemos sumatoria de momentos en J. J. ¿Verdad? Esa es la recomendación, que usted lo haga en J. Entonces sumatoria de momentos en J igual a 0 y usted lo pone, no se le olvide, momento en J. El 1500 positivo o negativo. Positivo. Por el, por el sentido de giro que tiene que tener, ¿no? No, el 1500 en la sumatoria, ahí gira negativo. Sí, pero es que es el mismo sentido de giro que tendría que tener después. Ah, entonces este lo tenemos que haber puesto negativo. Ah, ok. Eso sí, ¿eh? Entonces, porque es una buena observación. Nosotros tenemos que establecer el sentido de giro. Y el sentido de giro siempre lo establecemos igual. Este es el positivo, Ok. ¿ok? Y efectivamente, como el corte es por la izquierda, eso es lo que pasa, que el momento es negativo. Ok, ok. Dale, J. Empieza negativo, no sabemos si va a terminar negativo, Mm. pero empieza por lo menos negativo. Muy bien. Y en 1500, entonces, con este sentido de giro, Eh, negativo. negativo No, porque es horario, sí. Ujú. ¿verdad? Entonces, menos 1500. El 1440, ¿verdad? La de X no juega, la que sí juega es de Y. Y es positivo o negativo. El sentido de giro, Positivo. positivo. Ok, entonces sería 361.15 por, 5. ok, por 5. Y eso da 1805.90. Ok, menos 1500, 305.90. Eso queda positivo, pasa negativo, el negativo le pasa a dividir y al final Michael Jordan es positivo. Pero ojo, positivo, yo digo que da esto, pero me corrigen si no. ¿Ok? A mí me da 305.75. Ah, sí, sí, tiene usted toda la razón. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que aquí nos dé positivo? Que va con sentido horario. Que el sentido es el que dijimos que era. Y el que dijimos que era, en este caso, era este, el horario. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Entonces ve que aquí las convenciones están por todo lado. Está la convención de cómo se dibuja. Que como el corte está a la izquierda, se dibuja en el sentido horario. Pero también está la convención de la ecuación. Recuerden que la ecuación es la que no sabe de física, solo sabe de aritmética. Entonces tiene que meter positivos unas cosas y negativas otras. Entonces, siempre todo el curso hemos dicho que para las sumatorias de momentos, nuestra premisa es que es positivo el sentido antihorario. Entonces, como este corte es por la izquierda, tuvimos que meter el primer valor negativo, ¿verdad? Porque es un sentido contrario a la convención de la ecuación.
El 1500 gira horario, también es negativo. El 361 hace que gire antihorario, por lo tanto es positivo. Y al final la respuesta nos da positivo. Y desde el principio del curso hasta hoy, que es el último día, hemos dicho que si la respuesta nos da positivo, lo que significa es que como usted lo dibujó, está bien. O sea, así era. Si le da negativa, es que era al revés. Entonces, como usted lo dibujó en el sentido horario y le da positivo, significa que va en el sentido horario. Esa es la conclusión. Ya tenemos los resultados. Son esos tres: P, V y MJ. ¿De acuerdo? Qué bonito. Qué bonito. ¿Ok? Pues quitemos esto aquí rápidamente para tomar la foto. Y sería... Opa, ahí no estoy tomando ninguna foto. Acá sí. A ver. Para pasárselas ahora y que le quede ahí. Ok. Entonces este ejercicio 5. Este ejercicio 5 dice responder las siguientes preguntas con base en la armadura de la figura. Entonces, bueno, se conocen las reacciones, que hay otras, y está esta fuerza aquí. Y encuentre la fuerza interna del elemento BC. ¿Ok? Y ya. Después dice, bueno, ahí pregunta otras cosillas, ahorita vemos las preguntas demás. Entonces, vamos a ver si ahí, es muy pequeño. Ahorita bajamos para ver las otras. Entonces, ¿qué harían ustedes acá? Para la pregunta A. Ok, entonces lo que habría que hacer es muy sencillo. Solamente analizar el nodo C. Nada más. ¿Verdad? Porque nos están pidiendo la fuerza interna de este elemento. ¿Ok? Entonces, podemos analizar solo el nodo C. Pero bueno, analicemos todos. No importa, o sea, pues, muy rápidamente. Hacer. Entonces, acá tenemos el nodo C. ¿Ok? Ponemos una letrilla ahí. De acuerdo con esto, dice que el nodo C, ¿verdad? Tiene esta fuerza hacia arriba, 128.43, y estas dos inicialmente las dibujamos en tensión. ¿Ok? ¿Cuál de las dos es la traidora ahí? DC. ¿Cuál? DC es la que nos está mintiendo. ¿CD o DC? Bueno, es la misma. CD, ¿estás seguro? Sí. ¿Y por qué? Cuénteme. Ya ahora me puso en duda. No. O sea, ¿cómo tiene Yo que creo ser que DC? Es que BC, Si BC está para arriba, habría equilibrio. si BC está para arriba, no habría equilibrio, perdón, entonces tendría que ir para abajo, sí. Ajá. ¿Verdad? O sea, nos va a dar negativo. Ahorita que lo hagamos, nos va a dar negativo. Tiene que ir Ujú. hacia abajo porque se tiene que equilibrar con el 128. Entonces, el hecho de que vaya para abajo significa que CD sí va para la izquierda, Ujú. ¿verdad? Esa parte sí está buena. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Qué necesitamos para encontrar las componentes de BC? Necesitamos este ángulo. ¿Ok? ¿Y cuánto vale ese ángulo? Ok, vale Ah,
vale 36,87. ¿Y cómo lo sacó? Con la tangente inversa de 15 sobre 20. Vas a ver, dentro de, no sé, un año te Ajá. dan un libro en el carro ¿Verdad? y uno lo ve y se te Ese es el una valor. de 2 horas. ¿Ok? ¿Ves? Y eso, o sea, ya, Todo el ya, mundo está de acuerdo ya, que es entonces shift nos dijo, tan ¿ves? Pero de el proyecto 15 de entre nosotros, yo 20. le pedí, Profe, ¿por qué 36. 20? tiene mucho trabajo en ¿Por este qué momento, 20? y con el back to school, entonces le Eh, pedí que dejara Eso la es voz, importante, la ¿verdad? voz, Vea que no que los pusieran usted, en no, los usted en tiempos que apariencia no sabe todo cuánto mide esta necesario, no distancia, porque hicieran usted eso. necesita un Pero ángulo sí hay recto, ¿verdad? Para clientes calcular. que te pueden Entonces, preguntar usted, por cosas que ejemplo, te ayuden necesita a este triángulo. conocer más a fondo el producto. ¿Ok? Vi que ya estás con Mailback con Entonces, Starfish, usted vi necesita, que ¿verdad? Usted necesita este valor. Este valor es 15. ¿Y cuánto vale este? En apariencia no lo sabe, pero sí lo sabe porque esto es 28 y esto es 8. Entonces es 20. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, Ok. Eso era solo para eh, poner ahí unas cuantas vacilones. Ok. Entonces ya tenemos el valor. Y ahora sí, podemos decir que f bc x es con el coseno, ¿verdad? Y entonces el coseno de 36,87 es el que es 0,8, ¿verdad? Por todo el redondeo, de FBC, y FBCY es el que da 0,6 y varios ceros más, ¿verdad? De FBC. ¿Ok? Eso es así. Eso es así. Entonces ya ahora sí estaríamos listos, digamos, para que con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que por la convención de la ecuación, ¿verdad? La ecuación necesita, demanda, que lo que va para arriba sea positivo. ¿Ok? No sabe si es tensión o compresión la ecuación. Solo sabe que usted los tiene que meter, si van hacia arriba, positivos. O sea, usted pone 128,43 y también pone más FBCY, ¿verdad? Porque va para arriba. Luego va y sustituye el FBCY, lo sustituye por 0,6 de FBC, y eso es igual a 0. Y era lo que mencionábamos de que la respuesta era negativa, ¿verdad? Que era lo que tenía que pasar. O sea, cuando usted pasa el 128 al otro lado a restar y pasa a dividir el punto 6, o despeja en la calculadora como usted quiera, pero eso le da menos 214,05 negativo, o sea, menos 214. Y eso es el resultado de la ecuación. Usted sabe que eso lo que significa es que FBC vale 214,05 newtons en compresión. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y esa sería esta opción. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, ya terminamos el ejercicio, porque, ¿verdad? Ya respondimos, sí, terminemos de calcular, terminemos de calcular. Entonces, cuando ya usted le digo que esto está en compresión, aquí usted tiene dos opciones. O le da vuelta a la flecha BC, o le da vuelta a la flecha BC, para la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Si le da vuelta y ya la pone en compresión, ya usted le dio, o sea, ya usó la respuesta que le dio, entonces cuando usted tenga que meter la fuerza en X, como va a estar apuntando hacia la derecha, la pone positiva, ¿verdad? Porque la componente en X, si ya esta flecha fuera para abajo, si ya esta flecha fuera para abajo, perdón, si ya la flecha fuera para abajo, entonces la componente en X ya va positiva. Y usted la pone positiva porque ya usted tomó en cuenta eso. Si usted en cambio la deja como está y quiere meter la componente en X, la tiene que poner negativa, ¿verdad? Porque está apuntando para la izquierda, la roja, pero el valor tiene que meterlo como menos 214. Porque como usted no le ha dado vuelta, el valor que juega con la roja es el que se calculó cuando todavía era roja. Entonces, este es el que juega con la roja, si usted quiere, pues, no darle vuelta. Entonces, mi recomendación es que, bueno, a la flecha, ¿verdad? Entonces, vamos a darle vuelta.
Entonces sería FBC en compresión, que fue el resultado que nos dio. ¿Ok? Y entonces dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces salió mal, ahí faltó ese. Ajá. Y entonces usted sabe que la ecuación le demanda a usted que si va para la derecha es positivo. ¿Ok? Entonces, así como como ya tenemos todo, ¿verdad? Nos queda que FBCX va para la derecha menos FCD. Eso sí van a hacer. Y usted sabe que FB, o sea, ya sustituye el valor, ¿verdad? 0.8 por lo que le dio, que era 214.05, menos FCD igual a 0, y ahí despeja, y FCD vale eso por 0.8, y positivo, 171.24 newton. ¿Qué significa que le haya dado positivo? Que está en tensión. ¿Sí? Como habíamos predicho. O sea, después, haciendo el análisis, nos habíamos dado cuenta que eso era así. Entonces, de momento ya sabemos que este elemento está en compresión, de momento ya sabemos que este elemento está en tensión. Ahora, si yo quisiera analizar otro nodo, pues analizo el nodo A, ¿verdad? Analizo el nodo A. Entonces, sí, analicémoslo ya para terminar de hacer toda la armadura. ¿Ok? Entonces, dice que en el nodo A tenemos 3 fuerzas, 4. Las 2 existentes, donde esta va para abajo y esta va para la derecha. Y tenemos esta que originalmente la ponemos en tensión, bastante más empinada, ¿sí? Y esta que originalmente la ponemos en tensión. Y ya veremos. No estamos seguros. FAB y FAD. Y 328.43 newtons. Y 346.41 newtons. A mí me parece que sí, que todas están bien. Porque yo veo que la FAB, la parte en Y, tiene que matarse con el 328. Y que juntitas, la FABX con la FAD se van a matar con el 346. ¿Sí? Entonces, todo me parece indicar a mí que está en tensión ambos elementos. ¿Sí? Pero ya lo vamos a confirmar. Basta con que nos dé positivo. Vamos a poner esto, pero lo vamos a poner más grande. Estaban en compresión este. Y que este está en tensión. Ok. Ahora sí. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esto? Y resulta que necesitamos este ángulo beta. ¿Y cuánto vale beta? Ahí sabes escribir grandísimo, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuánto vale beta? 61,93. 61. 93. ¿Qué dice el público? Ujú. Estamos de acuerdo con usted. ¿Ok? Entonces, FABX es el coseno de 61.93, que da 0.47 de FAB. Y FABY sería con el seno de 61.93, que da 0.88 de FAB. ¿Ok? Así tal cual. Y otra vez, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La ecuación lo que necesita es que si apunta para arriba sea positivo. ¿Ok? Y entonces aquí solamente tenemos dos términos. Tenemos
FABY apuntando para arriba y 328.43 apuntando hacia abajo, igual a 0. Sustituimos esto por lo que vale FABY, que es 0.88, FAB menos 328.43, y FAB nos da positivo. Nos da 328.43 entre 0.88, que eso es 373.22. En tensión porque nos dio positivo, ¿verdad? En tensión porque nos dio positivo. Entonces era evidente, ¿verdad? En este caso sí era claro que nos tenía que dar en positivo porque era o sea, solo esta fuerza podía equilibrarse con la de 328. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué pasa con la FAD. Dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿verdad? Y que en este caso lo que apunta hacia la derecha es positivo. Y tenemos tres fuerzas acá, que serían precisamente la fuerza AD, precisamente la fuerza ABX también positiva, y restando 346.40. Y eso es igual a 0. Sustituimos el valor de la fuerza AB, ¿verdad? Que sería 0.47 por lo que nos dio antes, 373.22, menos 346.41, igual a 0. Y de ahí que FAD valga, bueno, resulta que sí es positivo, ¿verdad? Resulta que sí es positivo. Eh, y nos da prácticamente 171. Más, necesariamente nos da 171 porque nos queda 170.996, el 6 redondear 99 y entonces da 170 newtons. Como nos dio positivo, significa que está en tensión. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este sería positivo aquí, tensión acá. Ok, muy bien. ¿Y qué creen ustedes que le pasa a ese elemento BD? ¿Cuánto vale ese elemento BD? Hagan un análisis mental del nodo D, ustedes ahí en su cabecita, y me cuentan. Entonces, Vale 0, profe. Vale 0. Vale 0. ¿Y por qué vale 0? Por lo que está viendo, Porque ángulo raro. Por lo que yo había dicho es que no hay, digamos, no hay forma de equilibrarlo. Está desequilibrado y cuando usted está desequilibrado, mejor que valga 0. ¿Sí? Porque vean que de hecho, estas dos ya sabemos cuántos son y las dos son casi 171. Vean que ¿se acuerdan lo que hemos hablado del decimal? Aquí son ángulos feos porque la armadura no tiene una forma bonita, o sea, bonita, simétrica, ¿verdad? Entonces, este da 171 para la izquierda y este punto 71 cerrado y este da 171.24 para la derecha. Entre ellas dos se equilibran, pero ¿quién se equilibra con esta fuerza? Nadie. Cuando nadie se equilibra con usted, cuando nadie lo quiere, te vale 0. Mentira, pero en el caso de las fuerzas sí somos así de tajantes, ¿verdad? Y vale 0. Todo hubiera cambiado, absolutamente todo hubiera cambiado si aquí hubiera habido una fuerza externa. ¿Okay? Con solo que aquí haya una fuerza externa, ya la cosa cambia. Pero no la hay, no la hay. Entonces, este miembro BD es un elemento de fuerza cero. ¿Okay? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, importante. Y esta sería la armadura completa, ¿ok? Esta armadura, digamos,
siempre hay que analizar 3 nodos. En realidad sí analizamos 3. Lo que pasa es que el D lo analizamos muy fácil porque había un elemento de fuerza 0. Entonces esta armadura bastaba con 2 nodos para encontrar la respuesta. Muy bien. Entonces vamos a tomarle aquí la foto y la guardamos. Y entonces ahora ya estamos listos para preguntar o para responder las siguientes preguntas. Profe, una pregunta, digamos, en la armadura pasada, que era súper simétrica, no fue Ujú. necesario analizar casi todos los nodos por eso, porque era simétrica, digamos. En cambio, en Ah, esta, sí, sí, por ser así, sí, en la vida real, digamos, si vos quisieras analizar esta cercha, vos solamente analizar la mitad. O sea, encontrar la fuerza de la mitad, literalmente, y la otra mitad son los mismos valores en espejo. Uno busca simetría, o sea, la simetría no solo es bonita desde el punto de vista estético, también es bonita en el comportamiento de los elementos. Esta armadura tan asimétrica también, o sea, tiene sus cosillas, pero sí, no sé si eso le responde a su pregunta. sí. Ok. Entonces, con base en la armadura, el elemento CD, bueno, ya lo resolvimos todo, ¿verdad? Pero el elemento CD, así viendo solo en qué estaba, en tensión, compresión, era un elemento de fuerza 0 o no era posible determinar. Vuelvan a analizar mentalmente el nodo C, ¿verdad? Y si ya se les olvidó, y me dicen. Ese es el nodo C, y el nodo C tiene esta fuerza para arriba, en principio esta para allá, y en principio esta para allá. ¿Cómo está CD? ¿En tensión o en compresión? ¿O es fuerza 0 o no es posible saber? En Tensión, profe. tensión era así. En tensión. En tensión. ¿Ok? En tensión porque aquí ¿cómo se llamaba antes eso? Ya casi nadie juega eso, pero el impostor. Esto está mal. O sea, este era para abajo. Este era para abajo porque es la única forma en la que se puede equilibrar con la fuerza vertical. Y entonces, como la componente en X ahora va para allá, esto está bien que vaya para la izquierda porque es la única forma de que se equilibre. Entonces, tiene que ser tensión. ¿Sí? Con base en la armadura del ejercicio, el elemento BD está en tensión, compresión, elemento de fuerza 0. Bueno, sí, ya hablamos largo y tendido de por qué es un elemento de fuerza 0. Siempre que usted llegue a una línea y que no hayan fuerzas externas y una fuerza salga rara, no esté alineada con las demás, entonces ese será 0. Excepto, insisto, que hay una fuerza externa. ¿Por qué se pone ese elemento? Dirá usted, no tiene fuerza. Bueno, en realidad se pone para que sea una armadura o sea, estáticamente determinada, ¿verdad? Porque si tuviera un elemento menos, la ecuación queda desequilibrada, ¿se acuerdan? Y esto se movería aquí como un columpito, ¿verdad? Para arriba y para abajo, dependiendo de las cargas. Y además, entonces se pone por esa razón. Segunda razón por la que se pone, y usted no sabe, o más bien en toda su vida, probablemente él no siempre va a ser 0. Puede llegar algún momento en el que aquí se carga alguna fuerza de lo que sea, y ya él trabaja, ya el elemento trabaja. ¿Okay? Muy bien. Y finalmente, con base en la figura, ¿qué tipo de apoyo pudo existir en el punto A? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de apoyo pudo haber habido aquí en A de esas opciones que están ahí? Pasador. Ajá, pero de esos nombres que están ahí, porque ahí no veo el nombre pasador. Articulación. Con Articulación. articulación o Una empotramiento. no, no, pero no me diga todo. Sí, articulación, mentira. Sí. ¿Ok? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ok. El de C pudo haber sido un patín o un rodillo. De hecho, por eso estaba 2 veces. Y una armadura empotrada no es factible.
Muy bien. Sinónimos de articulación, pasador, gordo, etc. Ok, bueno, estamos con el ejercicio 5 entonces. Muy sencillo. Y pues ya para terminar, bien, bien, si quiere se vaya, porque ya después que haga el quiz, pero no se vaya, ¿verdad? Que le estamos pasando bomba. Hagamos de estos dos diagramas y ya nos vamos. ¿Ok? No, porque ni vinieron. Imagínense que se me ocurriera a mí hacer el quiz solo en esta hora con ustedes. La llorada que se pegan todos los demás. Entonces, en presencial puede que sí sea así para el próximo semestre. Si no vino, salado. Ok, como el quiz es un papelillo, yo lo voy a andar ahí en el maletín y si yo veo que si llegan poquitos, ¡hey! Voy al quiz. Vale. Entonces, este, así va a ser. Bueno, eso ya es lo bonito de la presencialidad. Recuerden, jóvenes, porque era la semana pasada, pero se me olvidó, aquí tengo la nota que les tengo que recordar. Vaya y evalúeme. Aquí es el clavo. ¿Verdad? Vaya, evalúe. Es importante la evaluación. Yo juraría que ya todos ustedes la hicieron, pero se supone que yo les tenía que dar la semana pasada unos minuticos para hacerla. Sinceramente se me olvidó, pero por favor vaya y la hace. Este, es importante. Ok, muy bien. Eh, Ahora sí, ¿qué es eso? ¿Qué habría que hacer aquí primero? Encontrar las reacciones. Encontrar las reacciones. ¿Ok? Entonces vayan encontrándolas. AX vale 0. Ya le paso el turno a usted. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, BY le pudo haber dado como 28.2. Sí, profe, 28.2 y el otro era, ya le digo porque lo hice en el solo proceso y se me ahorró. Un segundito. Qué triste. Ujú. Profe, disculpe, el quiz se encuentra habilitado. Yo sé que ahora lo dijo, pero Hay que pensar cómo la está tenía habilitado planeada. de hoy a Para mañana. siempre, habría que Sí, pensar cómo ya la tenía planeada, si era que iba a mencionar o que iba. Pero bueno, anyways, kilonewtons yo lo voy hacia a hacer. arriba. Y Y acá vamos a allí, teclas y más 41.4 hacia arriba. en serio. Ok. 41.4 kilonewtons hacia arriba. Las dos. Ok. Y AX, 0. Vamos a ver. Entonces está para arriba. Está para arriba. Y este también. Y este 0. Ok. Entonces, rápidamente. Cortante en kilonewtons. ¿Ok? El primer valor es 0. ¿Y qué es lo primero que le pasa a usted aquí? Sube, ¿verdad? Sube hasta
41.4. ¿Ok? Entonces, como así, pero qué triste este. ¿Ok? Como hasta ahí. Ajá. Luego se va recto y baja. ¿Ok? 41.4 menos 24. Queda como 17.4. Luego sigue, ¿verdad? Sigue. Y aquí vuelve a pasar, se vuelve a encontrar otro problema en D. Y entonces usted vuelve a bajar otros 24. ¿Ok? Y entonces ya llega a menos 6.6. ¿Ok? Sigue, ¿verdad? Sigue. No pasa nada. ¿Ok? Se encuentra un área que es negativa. Se encuentra un área que es negativa porque las flechas van hacia abajo. Entonces usted sabe que cuando el área es negativa, la cosa decrece. ¿Ok? Y usted que está en menos 6.6, tiene que bajar hasta menos 28.2. ¿Ok? Porque es 6.6 menos 21.6, que es el área esa que usted había calculado para poder calcular la fuerza puntual. Pero todo bien porque usted está ahí abajo y sube. Y sube 28.2 y cerró en cero. Ahora, fui un exagerado con la bajada porque no venía bajando tanto. Eh, o fui un de exagerado más bien con el primero, que lo puse muy chiquitico. Entonces, como este es 41, tiene que ir como hasta ahí. Como este es 17, tiene que bajar más de la mitad. Como este es menos 6, sale, pero poquito. Y este llega como por aquí. Ya ese tiene más sentido. ¿Ok? Entonces, estos valores son, el primero es 41.4. ¿Ok? Se mantiene horizontal, ¿verdad? Porque no pasa nada entre A y C. Luego baja y dijimos que a 17.4. Se mantiene hasta llegar a B, no hay nada en medio. Luego baja 24 más y llega a menos 6.6. Luego se mantiene hasta E y ahí empieza una carga distribuida que se traduce en un área que baja hasta menos 28.2. Y finalmente sube 28.2 y llega a 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora va el diagrama de momento. El momento va a subir, y va a subir, luego va a bajar y va a bajar más. Entonces no tema, digamos, nunca va a estar debajo. No tema en poner esto aquí bien abajo, que no va a haber nada abajo. Usted cualitativamente puede saber cómo va a ser la foto. ¿Ok? Entonces, son 4 áreas. Tres rectangulares y una triangular. Bueno, en realidad es un trapecio, entonces sería trapecial, pero el comportamiento de todo se lo va a dar el triángulo, ¿verdad? Que es el cómo es la linecilla, el cómo es la linecilla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que hace es subir. ¿Cuánto sube? Sube 41.4 por 0.6, que da 24.84. Eso es lo primero que hace. Porque sube, digamos, hasta ese valor, este, que es el área. ¿Ok? Como el área es positiva, sube de forma creciente. Luego sube más. ¿Cuánto? 17.4 por 0.6. Y con eso llega hasta 35.28. Entonces sube y llegó hasta 35.28. Te voy a apuntar los números para que no se me vayan. El primero dio 24.84. ¿Ok? También voy a indicar que esto es un diagrama de momentos y que está en kilonewton metro. Se me había olvidado indicar. Bien.
Luego, habíamos dicho que este valor era entonces 35,28. ¿Ok? Y- ajá. Luego baja el diagrama, porque la siguiente área es negativa, pero baja poquito. Baja poquito. Porque es ese 35,28 que teníamos menos 6,6 por 0,6. Ya baja a 31,32. A 31,32. Y usted, que se la sabe todas, ¿verdad? Saca el área de ese trapecio, ¿verdad? Que es base mayor más base menor dividido entre 2 por la altura que es 1,8 y adivine qué, le da 31,32. El asunto es cómo cierra eso, porque no cierra así nomás, no tiene que ser una línea como así. Y como no salió tan mal, la vamos a dejar así. Tiene que ser una línea cóncava hacia abajo y decreciente. ¿Ok? Va bajando y triste. ¿Por qué? Bueno, porque el área es negativa. Si el área es negativa, significa que el asunto decrece. ¿Ok? Entonces, por eso decrece. Pero como además esta línea era decreciente, esta, entonces decrece con concavidad negativa, que es la que es hacia abajo. ¿Ok? Y ese sería el diagrama. Ese es el diagrama. Sencillo. Sin embargo, le tiene lo suyo. ¿Ok? Bueno, vamos a guardar la fotillo ahí para pasársela a usted. Ejercicio 1A. Ok, muy bien. Y ya solo nos faltan. Aquí está aquí. Entonces, eso es una viga con voladizo, ¿verdad? De D a B. Y además ahí es donde está la carga distribuida, ¿ok? Entonces va a ser interesante. Hay que calcular las reacciones, ¿verdad? Yo le juro que a X vale 0 y cuénteme las demás. Cuénteme las demás. DY es 75 kilonewtons hacia arriba. ¿Ok? De Y es 75 kilonewtons hacia arriba. Ajá. Y Y 15. es 15. Ujú. Y es 15 kilonewtons hacia arriba también. Vean cómo DY es mucho más grande porque DY es la que se tiene que llevar el peso de la carga distribuida, principalmente. Ok, entonces ponemos aquí la línea para el diagrama cortante y el diagrama empieza así. Empieza con un titulito, es un diagrama cortante que está en kilómetros. ¿Sí? Luego de eso con un 0. Y ahora sí, ya está listo para empezar. Sube 15. Eh, sube 15. De ahí entre A y C no pasa nada. Ahí baja 50. Llega a menos 35. De ahí se va. No pasa nada hasta llegar a D. En D lo suben 75. Y entonces llega a 40. Está en menos 35.
Y como esa área es negativa, es un área negativa, entonces baja. Y el área es 40, y como estamos en 40, llegamos a 0. Entonces, los valores son, primero sube a 15, se mantiene en 15 hasta llegar a 0. Ahí lo bajaron 50, entonces llega a menos 35, se mantiene en menos 35, y ahí sube 75 unidades hasta llegar a 40, que es la reacción de DY. Y aquí baja 40 por la carga distribuida, entonces sería 0. ¿Sí? Y el diagrama de momentos sería, primero sube, después va a bajar y después va a subir. Entonces como por aquí, tal vez un poquito más arriba, como por aquí. Ok. Entonces, ¿cómo empieza el diagrama de momentos? Con el nombre. El diagrama de momentos y sería kilonewton metro. ¿Sí? Y sigue con 0. Muy bien. Y ahora sí. Entonces, la primera área es positiva y da 15 por 2, 30. ¿Sí? Rectángulo. Entonces, 15 por 2, 30. Entonces, ponemos el valor aquí. 30. La siguiente área es negativa y da 70. 70 negativos. 35 por 2. Entonces, como usted está en 30 y tiene que bajar 70, usted llega a menos 40. ¿Sí? Usted llega a menos 40. Y como usted está en menos 40 y la siguiente área resulta que da 40, porque es 40 por 2, que es 80 entre 2, divida los triángulos, ¿verdad? Entonces usted está en menos 40 y sube a 0. Pero sube así. No es cualquier subida, no. Es así. ¿Por qué? Porque como el área es positiva, entonces es creciente. Va creciendo. Pero como la línea es decreciente, esta va creciendo negativo. O sea, va creciendo triste. ¿Sabes? Como un morado ayer en el segundo tiempo. Triste. ¿Ok? Entonces, ya con eso cerró. Cerró en 0. ¿Ok? Tiene que notarse que es una curva. Eso parece, pues, el pulso está terrible, pero no se ve recto, eso se lo garantizo. ¿Sí? Entonces, a ver, bueno, no, no mejoró. Aquí puedo estar toda la mañana, entonces voy a hacer nada más uno más y ya. Bueno, esa quedó bien si hubiera salido y llegado al punto correcto. Y eso es lo mejor que lo vamos a lograr. ¿Ok? Eso sería. Ese es el diagrama. ¿Qué les parece? 20, menos de 20 minutos en los dos. Profe, una pregunta. Pregunta. En el examen siempre vamos a tener que poner las medidas sí, por ejemplo, de esos dos triángulos del medio, el de las bases. Claro, claro, claro. Sino como sé yo, ¿verdad? Que es recto. O sea, hay gente que lo hace como si fuera un gráfico, más gráfico, digamos. Entonces, todos los valores los pone aquí. Entonces, tira una rayilla aquí como unos puntitos al 40 y tira unos puntitos aquí como al menos 35. ¿Verdad? Pero de esta forma me parece que es útil ir poniendo los valores a la par para que uno vaya viendo. Y me parece que es una buena forma para hacerse. No, no, o sea, la medida, digamos, usted ve que en el diagrama de momento Ah, queda. que nos faltó esta medida. Ajá, hay que ponerla en el Ah, no, examen. por supuesto que hay que ponerlo en el examen, ¿verdad? Por supuesto, o sea, es una locura que no lo ponga. Y es como punto 86, ¿no? ¿Ya lo calculó?
No. Ah, no, hombre, de ahí. Me dices porque ya lo tiene. Calcúlelo, calcúlelo. Sí, sí, siempre. Y eso vale, eso vale. O sea, si el diagrama cruza al eje, hay que calcular esa distancia. Y me parece que en este caso da como punto 86. Como punto 8571. ¿Sí? A simple vista parece que es un poquito menos de la mitad es 1. Entonces, alguien que me confirme el valor. Bueno, Es punto 86 del lado de 30 y de ahí 14. 1.14 del otro. Sí, bueno, basta con 1. Basta con 1. Entonces ahora voy a tener que volver a tomar la foto porque nos faltaba eso. Listo. That's all, folks.